Pues hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del Círculo de Crianza. Hoy vamos a hablar sobre la transición que vive un niño de preescolar a primaria. Esta transición entre los 5 o 6 años a primero, segundo de primaria. Vamos a hablar un poco como de las características que lleva esta transición, los retos que tiene esta transición, tanto para los niños como para los padres. Y pues para este episodio tenemos una invitada muy especial. Bienvenida, Marta. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos Antonio y yo en este episodio. Y les platico un poquito sobre Marta. Bueno, Marta, además de ser nuestra querida madre, pues es una persona que tiene más de 35 años dedicada a la educación Montessori. Uh-huh. Eres una apasionada de la filosofía Montessori, una apasionada de la educación. Hace 30 años fundaste, junto con mi padre, Colegio Montessori de Querétaro, uh-huh, en donde has entrenado guías y sobre todo has orientado y ayudado a muchísimas familias en sus procesos de crianza. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por haberme invitado. ¿Qué onda? A ver, madre. A ver, hijo. Marta, platícanos. O sea, sería bien interesante saber, antes de todo lo que platicó Lorena al principio, que nos vas a platicar, platícanos un poco cuál es tu porqué. ¿Cómo llegaste a este momento de tu vida? O sea, ¿qué pasó antes para que tú hubieras dicho, me quiero dedicar a la educación, me quiero dedicar en especial a la educación Montessori? ¿Cómo estuvo un poco? Platícanos un poco para que la audiencia conozca un poco tu vida. Ok, yo creo que es una herencia, ¿no? Mi madre fue directora de una escuela, mis tías han sido maestras. Y yo creo que fue una herencia que nos fue dejando mi madre, porque todas mis hermanas también tienen algo que ver con la docencia. Cuando me casé y cuando empecé a tener hijos, dije yo quiero una educación completamente diferente a la que yo tuve. Entonces, en una reunión, encontré a Alice Renton, que es una prima, que fue una de las que fundó Montessori en Ciudad Juárez y luego en Monterrey. Y en esa ocasión vi cómo se comportaban sus hijos. Y entonces dije, esto es lo que quiero para mis hijos. Cómo se comportaban, cómo ayudaban, cómo de la manera natural se acercaban a los adultos. Y cómo de manera natural también recogían todo lo que habían ellos usado o los invitados habían usado. Entonces dije, definitivamente eso es lo que quiero para mis hijos. Entonces me acerqué a Elena y le dije, oye, ¿qué onda con tus hijos? No era Elena, era Alice, porque Elena es su hermana. Entonces, Alice, ella fue la que me dijo, bueno, lo que pasa es que mis hijos han estado en una escuela Montessori. Oye, ¿y qué es eso de Montessori? Entonces ahí fue donde empecé a averiguar qué realmente era la filosofía Montessori. Y al estar averiguando, dije, no, yo me tengo que preparar como guía Montessori. Oye, así fue como entré. Pero un poquito antes, platícanos, hay una historia donde forman parte ustedes, mi padre y tú, de un patronato en una escuela. Ah, okay. Y según cuenta la leyenda, ustedes formaron parte del patronato, fundaron la escuela junto con otros padres de familia y de alguna manera te invitaron a que dirigieras la escuela. Uh-huh. Pero cuenta la leyenda que tú no sabías nada de educación ni de Montessori. Y que ahí, según esto, tú decidiste estudiar. Claro. A prepararte más. Cuéntanos de esa parte. Pues era una escuela que comenzaba y entonces para poder entrar a esa escuela teníamos que llevar nuestra mesa y nuestra silla, porque no tenían mesas ni sillas. Entonces llevamos nuestra mesa, nuestra silla. Pero mesas y sillas, ¿te refieres a los niños? A la mesa y la silla para los niños. Okay. O sea, porque yo averigué de esta escuela y dije, ahí van mis hijos. Y entonces me dijeron, ok, sí, no hay ningún problema, pero ¿qué crees? Tienes que traer tu mesa y tu silla para cada uno de tus hijos. En esa época estaba José Antonio, tú, y estaba Marta Laura, que aquí no está. Entonces tenían que llevar su mesa y su silla.
Tú fuiste el pilón, hermana, así que no estabas en esa época. No me tocó llevar mi mesa y mi silla. Bueno, lo que sucede fue que la llevamos y al ver todo el movimiento que se estaba haciendo, era una comunidad muy unida y que en los veranos todos nos juntábamos a limpiar el material, a barnizarlo, a pulirlo, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, esto me gusta, ¿qué puedo hacer? Y entonces me propusieron que dirigía yo la escuela. Entonces empecé a dirigir la escuela y entonces dije, yo necesito aprender, necesito ver cómo se trabaja, qué es lo que hacen las guías. Y eso fue, haz de cuenta, como mi motor para decir, esto es lo que quiero en mi vida. Quiero ser guía Montessori. Vale, entonces así fue la historia, la verdadera historia de cómo entraste. La verdadera historia de cómo entré a estudiar para guía Montessori. Qué padre que este grupo de padres pues te tuvieron esa confianza y pues vieron en ti pues esas ganas y ese liderazgo para poder dirigir una escuela y pues hacerla funcionar, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Yo creo que como unos 3 años. 3 años. Más o menos, sí. Y fue cuando decidimos cambiarnos a Querétaro. Entonces tuvimos que dejar. No, madre. Es cierto. No, ¿No? tenemos ¿Ya un se me problema. olvidó la memoria? ¿Y el Don Felipe y el Quetzali? ¡Ay, sí es cierto! Sí es cierto, tienen razón. Bueno, ustedes Bueno, eso lo perdonarán, cortamos, ¿verdad? no se preocupen. Lo cortas. Ok. Es cierto. Cortamos desde lo del liderazgo. Sí. ¿No? Sí. Ok. ¿Ok? ¿Sí se está escuchando bien? Sí, pero está padre también, o sea, sí. podemos cortar esta parte, pero algo padre es justo esta espontaneidad, cabe. Sí, está. Tiene que ser tan bien. Ok, Pero ¿se escucha bien ella? Sí. A ver, madre, vamos a retomar. ya que te saltaste como... ¿Unos 10 años? Unos 15, 20 años se saltó de su vida. Regresemos. Bueno, regresamos pues. Recuerda, por ejemplo, una parte de la historia de tu formación, que me acuerdo, es que nosotros vivíamos en el sur de la ciudad. Sí. Y nos cambiamos al norte de la ciudad. Cierto. Ajá. Y ahí localizaste un colegio que se llama León Felipe, Sí. donde estuvo mi hermana Marta, estuve yo, y Lorena nace en ese colegio, Así es. ¿no? Entonces, platícanos una historia, cómo llegaste ahí y toda tu formación, porque Georgina de alguna manera te impulsó a dar el brinco a taller. Sí, cierto. Entonces, platícanos un poco cómo esa parte de tu formación, porque tú ya eras guía Montessori, Casa de los Niños, de comunidad, etcétera, pero no tenías el brinco todavía a taller. No, lo que pasa es que, bueno, estudié comunidad y estudié a Casa de los Niños. Entonces, Georgina, precisamente, averigüé dónde estaba el colegio y entonces me invitó a participar como Casa de los Niños. Entonces yo le decía, a ver, espérame, acabo de salir de la escuela. ¿Cómo me voy a meter a una Casa de los Niños? Y me dijo, tú puedes con Casa de los Niños. Y entre Violeta Musi, que estaba ahí con Gabriela, entonces me animaron y Violeta me dejó su grupo. Entonces imagínate la responsabilidad de tener un grupo con una guía como Violeta, poder yo entrar y sustituirla. O sea, era una gran responsabilidad que tenía yo. Llegamos y bueno, me metí a Casa de los Niños y luego dije, no, necesito algo más. Entonces Georgina me impulsa a un ambiente que tenía de transitorio. Ahí empecé a trabajar con niños de 6 años más o menos y ahí es donde tú dices que estaba Lorena. Pues prácticamente nace Lorena en transitorio. Sí, cuenta la leyenda que casi que tu labor de parto fue ahí. Tampoco, ¿eh? Sí, efectivamente estaba yo embarazada y cuando naciste estabas adentro del ambiente con nosotros. Bueno, de hecho hay una foto que está en una especie de corral donde sale en primer plano Lorena haciendo alguna travesura en el corral y atrás de fondo te ves tú dando una presentación. Ajá. Sí, sí es cierto. Sí. Y lo maravilloso fue, sí, que todos los niños te iban y te daban sus recortes o sus dibujos, te los pegaban ahí en el corral. Y un día, de repente, ¡Marta! ¡Mira, Lorena! Entonces abrió la puerta del corral, Lorena, tú,
y empezaste a caminar dentro del ambiente. Entonces imagínate la emoción de los niños al verte caminar. Al ver ese proceso. Hubo un inconveniente, ¿verdad? Porque llegabas y les quitabas el material a los niños cuando estabas caminando. Entonces un niño dijo, Marta, déjala. ¿No ves que así tiene que aprender? Ahora pues. Entonces esa fue la parte de transitorio. Y después me pusieron en taller. Y ahí estuve en taller trabajando en taller 2, cuarto y quinto. Okay. Así fue con... Digo, transitorio, para quien no conozca ese término, pues es Esta transición entre preescolar y primaria. Exacto. Hay algunas escuelas que lo implementan, hay otras que no, ¿no? Pero, pues así la historia. Así la historia de cómo te fuiste formando. Y después hubo la oportunidad de que la familia se mudara a la ciudad de Querétaro y tú traías en la cabeza desde hace mucho tiempo tener tu propio colegio. Pero fíjate que antes yo me salí de León Felipe y me fui al Quetzali, donde estaba Genoveva y Jackie. Ok. Y entonces ahí querían que estuviera yo en taller, no en casa de los niños. Entonces ahí me metieron a taller y ahí estuve. Y ahí estuviste tú, con Jackie. Me acuerdo que me tuvieron que cambiar. Yo estaba en taller 1, o sea, de primero a tercero en ese ambiente. Y tú estabas en taller 1, ¿no? Como guía. Entonces a mí me subieron a taller 2. Te saltaron unos grados. Me saltaron para no estar en el mismo ambiente que mi madre, ¿no? Pero bueno, obviamente pues la guía con la que yo estaba pues me daba lo que necesitaba. Bueno, déjame contarte una historia. Porque a mí me tocó de guía mi madre en taller. Ajá. Y mira, así te tenías que cuadrar porque eras el que menos podías hacer algo, claro, porque la guía principal te tenía cortito. Claro, tú eras el ejemplo. Más o menos. Por ejemplo, ahí Georgina trabajaba mucho conmigo para un poco separar a mi madre. Pero era así de, cuádrate. Claro. Sí, no fue una experiencia agradable, fíjate. No, yo sí tengo buenos recuerdos. No tuve traumas. Qué bueno, hijo. Lo que pasa es que les exiges más a los hijos. Claro. Para que los otros niños no vean que tienes algún privilegio y entonces sea un motivo de alejarte del grupo que está. Claro, como poner ese límite, ¿no? Pero bueno, nos desviamos un poco porque ya estábamos en el Quetzal. Sí. Terminé en Quetzali y entonces fue cuando decidimos irnos a Querétaro. ¿Sí? Entonces llegamos a Querétaro y entonces efectivamente, desde hace mucho tu padre y yo queríamos poner una escuela. Ese era nuestro proyecto de vida, una escuela. ¿Y cómo llegamos a Querétaro? Fue vaciado porque las entrevistas las teníamos en un VIPS. Porque no teníamos un local donde. Pero no como llegamos a Querétaro. O sea, para iniciar el colegio, las primeras entrevistas eran en un VIPS. VIPS, páganos la publicidad. Ok, en un restaurante, ahí lo hicimos. Y ahí los papás me querían pagar la inscripción. Yo les decía, no, espérame tantito. Ya que estemos instalados, entonces llegas y pagas la inscripción. O sea, no tenían ni local ni lugar, pero ya tenían papás ahí preguntando sobre esto. Claro. Ahora, cabe mencionar que 30 años atrás, pues creo que había solo un colegio Montessori en la ciudad y solo casa de niños. Y tú querías implementar empezar por taller, ¿correcto? Lo que pasa es que me invitaron una chica, una amiga de Querétaro, me dijo, vente porque no hay taller, ándale, pon taller. Entonces, la primera vez que pusimos fue taller. Okay. Y después los papás ya querían casa de los niños. Claro. Entonces tuvimos que poner casa de los niños y taller 1 nada más. Todo empezó en un VIPS. Oye, pero a ver, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? O sea, nos queda claro que siempre estuviste metida en la educación, que te apasionaba la educación, que los niños, que la filosofía. Pero ¿por qué poner un colegio? O sea, ¿qué va más allá de poner un colegio? Pues era tu sentido de vida, ¿no? Era tu sueño, era tu propósito. El tuyo. El mío, claro. Y también el de tu papá. Pero tu papá estaba en otra onda mientras estábamos poniendo la escuela. Ayudó muchísimo porque me acuerdo que se fue a la frontera a traer material porque teníamos que importarlo.
Entonces tu papá con tu tío, que en paz descanse, fueron a traer el material. Y entonces, haz de cuenta que era Navidad cuando recibimos los materiales. No sabes, de veras, abríamos las cajas y la cara de emoción de los tres, hasta de tu tío viendo los materiales, ¿no? Para ponerlos. Entonces fue una ilusión que se hizo realidad, un sueño que hicimos realidad y que tu papá tuvo mucho que ver, porque ¿te acuerdas cuando nos cambiamos? Que estábamos en una casa, Sí. que ya no cabíamos, Sí. porque una escuela cerró. Y entonces me dijo, te voy a mandar a todos los niños. Sí. Entonces todos los niños fueron a la escuela, entonces ya no cabíamos en esta casa. Entonces tu papá consiguió un terreno que estaba desocupado y entonces pusimos la escuela. Pero para poder poner la escuela, tu papá se fue a una presa, la presa de Zimapán, a conseguir todas las casetas que estaban por construirse porque ya estaban deshechas. Entonces fueron con tu tío por las casetas. Entonces ya las escogieron y también fue un rollo porque no había quien las trajera a Querétaro. Entonces confiaron en un señor que no lo conocían y le dieron el material para traerlo. Y cuando lo trajeron, entre tu papá, tu tío y demás, montaron las primeras 4 casetas del Colegio Montessori de Querétaro. Las primeras aulas. Bueno, las primeras aulas que eran Ambientes. casetas, pues ambientes, eran las primeras ambientes. Oye, pero la pregunta va un poco, o sea, ¿por qué crees en el niño? ¿Por qué creo en el niño? Si ahorita me preguntas por qué creo en el niño, Si después de tus 40 años de experiencia, porque son niños que te dan, siempre aprendes con ellos. Y estoy consciente de que si los niños realmente les damos esa semilla de creer en ellos, de que tengan seguridad, de que crean que pueden mejorar este mundo, por eso creo en él. súper. Esa era la pregunta. Ay, caray, entonces toda la historia, ¿no? No, claro que sí, madre. Bueno, es que es padre recordar y que ustedes también recuerden cómo se formó esa escuela. Sí, madre. Que al fin es un legado para ustedes, por Dios. Muy bien. Qué bueno que te emociona tanto. Se te quitaron los nervios del podcast. Así pues tanto nos emociona que ahora estamos haciendo Claro. esto, ¿no? Estamos bien involucrados todos en la educación. Bueno, pues entremos al tema. ¿Les late? Vale. 30 años después, estamos aquí hoy. 30 años después, has acompañado a muchísimas familias, pues en esta, pues sí, orientación, ¿no? 30 años te has sentado en la sala de juntas a escuchar historias de familias, dificultades, y has estado ahí para apoyarlos y para platicarles de los procesos que viven los niños, ¿no? Entonces, ¿por qué crees tú que es importante que hablemos de esta transición que pasa a un niño que termina casa de los niños, que es preescolar, Ajá. y que va a pasar a taller, a primaria? ¿Cuáles crees, para sumar un poquito a la pregunta que te está haciendo Lorena, o sea, cuáles son los detalles, los problemas que los papás están enfrentando cuando pasan de preescolar a primaria? ¿No? Yo creo que No. Mi pregunta es, ¿por qué crees que es importante hablar de esta transición? O sea, Okay, ¿por okay. qué no debemos dejarla pasar así desapercibido? porque hay muchos cambios en el niño, ¿sí? Entonces, de ser un niño que tú lo tenías en preescolar o en casa de los niños, que era un niño que respetaba límites, era un niño que era muy ordenado sobre todo, que no paraba de trabajar todo el día y que tenía la libertad de escoger los materiales según fueran presentados. Okay. Entonces pasan a un primero de primaria y entonces empiezan con el primer reto. Un ambiente con materiales, hay algunos materiales que sí conocen, otros que no conocen. Una guía diferente que la que tuvieron durante el tiempo de kinder o preescolar o como le llaman casa de los niños. Y aparte de eso, tienen que utilizar herramientas que no utilizaban antes. Por ejemplo, van a llevar más, ya como materias, van a llevar diferentes materias como lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, pero ya como una materia
no separada, pero que sí tiene que cumplir con ciertos conceptos, con ciertas, ¿qué te diré? Retos que ahora tiene que cumplir. Aparte tiene el uso del cuaderno, que antes no lo usaba. Okay. Eso, digamos, en toda la parte que sería académica. Pero desde que entran, para que conozcan el ambiente, para que se sientan acogidos en ese ambiente, pues la chica que está dentro del ambiente tiene que tener esa preparación y esa manera de observar al niño para poderlo guiar y que el niño realmente se sienta otra vez como si estuviera en casa de los niños, pero en un ambiente como más serio, como que ya creció el niño, ¿no? Okay. Como darle esa importancia. Okay. Y también los papás, lo que también les preocupa mucho es que antes era un niño muy ordenado y ahora ya no es ordenado. Sin embargo, el orden ya lo tienen interno y lo que menos les preocupa en ese momento es el orden. Ya lo tienen. ¿Sí? Si me permites contar una anécdota, cuando yo empecé a trabajar en Taller 1, había un niño que me encantaba, porque de un lado a otro se deslizaba sobre el piso, ¿no? Entonces no le importaba el orden al niño. Claro. Pero tú como guía tenías que frenarle y decirle, a ver, tenemos que caminar en el ambiente, no poder correr, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el orden que ellos pierden. No lo pierden porque lo traen interno, pero no les interesa. Están enfocados ahora en otra cosa. Ahora tienen la energía en aprender cosas nuevas, en investigar, en empezar a hacer hipótesis de por qué se murió el pez, etcétera, ¿no? Que antes no había esa parte. Ok. También, por ejemplo, los papás también empiezan a decir que por qué te reta tanto. Que antes era un niño tan obediente y ahora dicen que no lo conocen porque te están retando todo el santo tiempo. Y ya es la etapa en que retan. Es la parte en que tienen muchísimos cambios, como la moral, como la justicia, etcétera, ¿no? Sí, como que empiezan a cuestionar tal vez un poquito más las reglas, ¿no? Sobre todo. Lo que, si me permites, lo que pasa es que en Taller 1 es más o menos de 6 a 9. Sí. De 9 a 12 es otra etapa. María Montessori decía que era la de la latencia, de 9 a 12. Ok. Y de 6 a 9 es una etapa donde el niño está cuestionando constantemente y está formando su moral. Ok. Entonces parece ser, o sea, lo que se tiene, no sé si en mente en algunas personas, es que es la época del chisme. Porque el niño te va a decir todo lo que hace un niño. O sea, lo que hace su compañerito. Lo que hace, si rompe una regla o si le dice algo a otro niño, ¿no? Entonces van y le cuentan a la guía. Y lo que sucede es que ahí está viendo qué reacción tiene la guía. Si es justa, si no es justa, cómo le va a hablar al niño. O sea, todo eso para él es muy importante porque está viendo esa parte. Entonces, si lo trasladas a la casa, es lo mismo. También están viendo qué reacción tiene el papá, qué reacción tiene la mamá, si los papás son consistentes con los límites, si los papás son consistentes en cómo manejar a una y a otro. O sea, lo mismo que sucede en el ambiente se traslada a la casa. Entonces, es lo que explicamos muchas veces en las entrevistas con los papás. Y luego, también otra característica muy importante es cuando se les cae el primer diente. ¿Sí? Entonces, ahí te das cuenta que ya empezó a crecer tu niño. Claro. Empezó esta transición a otra etapa. A otra etapa completamente diferente, a otra parte de más retos, a otra parte de más cuestionamientos, y donde el papel de la guía es increíble porque lo que hace es que tiene que observarlo para irlo llevando a la habilidad que tiene mayor, por decirlo así. Entonces tienes que saber perfectamente el proceso de cada uno de los niños para que lo puedas impulsar en el área que ves que va como maquinita, ¿no? Y es que qué interesante es ver a los niños de esta edad porque además tienen como ¿cómo decirlo? Como deseo, como urgencia natural interna de aprender, ¿no? De aprender todo lo que hay alrededor de ellos y, como decías, ¿no? Pero ¿por qué se murió el pez? ¿Qué pasó? ¿No? O ¿de dónde vengo? O ¿cómo se hacen los bebés? O ¿por qué el lápiz está hecho de esta forma? ¿No? Entonces es como qué importante poder estar en ese momento de esos niños para pues ayudarlos y preparar el ambiente para que puedan seguir
pues alimentando esa imaginación, esas ganas de aprender, ¿no? Sí, por eso es muy importante el papel que la persona que está dentro del ambiente, del adulto. Oye, estamos hablando del adulto. Cuando los papás llegan a las entrevistas con este problema de la transición, o sea, ¿cuáles, por ejemplo, serían los principales problemas con los que llegan, que no saben manejar los papás? Los límites. Ok. A ver, platícanos un poquito de Ese los es límites. el principal problema que tienen, porque nos hablan, siempre les decimos, bueno, a ver, cuéntame un día en tu casa, ¿no? Y entonces ahí empiezas a ver dónde le están fallando los límites. Entonces empiezas a decir, lo que pasa es que los límites deben ser consistentes y de acuerdo a la edad del niño. Pero eso es lo principal que siempre te dicen. Tienes que hablar sobre los límites. Pero ¿dónde crees que sea el principal problema? ¿Que los papás, la pareja, no se pone de acuerdo? ¿O que el niño les toma la medida y entonces sobrepasa el límite y los papás ya se dan cuenta tarde de que ya sobrepasaron el límite? Mira, yo creo que es un todo, Tony. Yo creo que es un todo en el cual los papás están aprendiendo muchas veces a ser papás. A lo mejor es hijo único. Entonces, a lo mejor quieren darle todo lo que no les dieron a ellos. O quieren ser sus grandes amigos y no les ponen un límite. Entonces, por ejemplo, es clásico. ¿Cuántas veces le hablas a tu hijo para ir a comer? Ay, pues le hablo una vez, 2 veces, 3 veces. Y le dices, a ver, es que no le puedes llamar tantas veces. Con una vez que le digas que bajes a comer es suficiente. Porque el niño está esperando la primera, la segunda, la tercera, hasta el grito. El grito que le pegas para que baje a comer, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? El niño está haciendo lo que quiere, a la hora que quiere y como quiere. Entonces, si tú desde un momento le dices, vamos a comer y baja, perfecto. Pero si no, entonces cuando baja, mijito, pues ya comimos. ¿Qué crees? Entonces ya te esperas a la hora de la merienda. Pero no puedes darle nada al niño más que agua hasta la hora. Qué rudo se escucha eso. No, pero es verdad. Y entonces el niño ya cena. Pero entonces, con una vez que lo Con hagas... esa hambre que tiene, lo mataron de hambre toda la tarde. No, claro que va a cenar. Esta es la preocupación de los papás, pero los niños no se van a morir de hambre. Claro, Créeme que no se mueren de Y hambre. el señor productor la cara que pone de tengo que hacer eso con mis hijos. Ya sé. O sea, Más o menos, Gerardo. bueno, pero al final, bueno, es esto, ¿no? Es como hacerle ver al niño que si no baja a comer, bueno, pues todos vamos a continuar, ¿no? Si él no baja cuando se llame, bueno, pues ahí está la consecuencia natural, que es, pues ya comimos, ya no te toca comer. Hasta la hora de la cena. Aclarémoslos porque al rato van a decir Sí, que somos maltratadores. No, no es esto. También tenemos que ver el niño, tenemos también la edad del niño. Yo te estoy hablando de los niños de 6 a 9 años. Okay. Tienes que ver también en qué proceso está el niño, cómo está. No, para nada. Que no Oye, ni que nada. Pero mira, otro ejemplo, por ejemplo. A ver. A cierta edad ya tienen que tener obligaciones los niños. Claro. Según la edad, ¿no? Claro. Que poner la ropa dentro del cesto, que ayudarte a poner la mesa, ayudar a recoger la mesa. Ese desde los 6 años, es más, desde muchas veces desde que están en preescolar lo pueden hacer. Cierto. ¿Sí? Pero que sea una obligación que tengan que hacer porque están en una familia al cual tienen que cooperar. Ok. Estamos de acuerdo. Entonces, muchas veces lo que pasa es que tienen la obligación de hacer la cama, un ejemplo. No la hacen. Tú no les dices absolutamente nada. Cuando regresan, va a decir, ay, voy a salir a jugar con mis amigos. ¿Qué crees? No hiciste tu cama. Ay, bueno, ahorita la hago. Ándale, pues. Hacen su cama. Ahora sí ya puedes salir. Fíjate que no. Porque como te pedí que hicieras la cama, no lo hiciste. Ponte a hacer otra cosa. Parece muy rudo, pero no, créanme que no. Son límites que se tienen que poner a los niños porque siguen necesitando la estructura. Claro. Necesitan el orden. Claro. Para que puedan ellos ambientarse más adelante a una taller 2, a una secundaria y a la vida. Oye, cuéntanos el ejemplo de la pijama. Porque a veces llegan niños en pijama al colegio. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé cómo lo vayan a tomar. Bueno, si no lo corta, señor productor, ya. Es que una vez llegó una mamá
Ay, tú no sabes, tengo que andar corriendo detrás de él para poderle poner la pijama. No, para que se pueda vestir. No, espérenme. para que llegue para que llegue al colegio temprano, ¿no? Para que llegue al colegio temprano. Ok, entonces ahí vas corriendo, ¿no? Detrás de él. Y entonces casi lo vistes, ¿no? Claro. Porque ya llegó tarde, vamos a llegar tarde, no me van a dejar entrar, Entonces empieza a subir la mamá, a ponerse medio histérica, ¿verdad? Claro. Y empieza a gritar y a forcejear con el niño para poderlo vestir. Entonces le dijimos, bueno, ¿qué te parece? Si le dices a tu hijo, ¿sabes qué? A tal hora nos tenemos que ir. Ya ponte ya la pijama, digo, la ropa, yo con la pijama. O sea, a tal hora nos vamos, tú ya tienes que estar listo. Ya tienes que vestir, Ujú. ¿sí? Si tienes que ayudar a tu hijo a vestir, que sea lo mínimo. Sí, bueno, a los 6 años se supone que un niño Que ya se puede vestir solo, ¿no? Exactamente. Ajá. Bueno, entonces empiezas a corretearlo. Esa no es la manera de... El niño no está listo, te lo traes a pijama a la escuela. Así de sencillo. Y los papás dicen, ay, no, le van a hacer, le van a preguntar, se van a angustiar. Si vieras que no. Nada más lo ven medio y dice, yo, ¿tú por qué veniste en pijama? Fue todo lo que le dicen. Además, a veces ni se nota. Pero son vaciados los papás porque les ponen una pijama que no parece pijama, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está la consecuencia? ¿Sí? Pero ese niño jamás regresó a la escuela en pijama. Jamás estuvo listo. O sea, se puso cuando le dijeron que se tenía que estar Claro. listo. Y si te pones a ver, pues es una consecuencia natural al final. O sea, vamos a estar, o sea, nos tenemos que ir de la casa a tal hora. Estés como estés, ¿sabes? Así te voy a llevar porque es una obligación ir al colegio. Es una obligación estar puntual, es parte de la disciplina, de la rutina. Y además etcétera. hay una gran ventaja que en el colegio pues no hay bullying. Pues los niños lo toman de una manera natural, lo ven y dicen, ¿por qué viniste en pijama? Bueno, Sí, no sé. tu moda, es tu nueva. Oye, no sé en una escuela tradicional cómo le irá a un niño en pijama, ¿no? Eso está cañón, sabe? ¿no? Bueno, fíjate que una Se mamá da. llegó al extremo que yo decía, no, también no te mides. ¿Cómo? Un niño de 6º año Ay, lo no. mandó en pijama. Dije, no te mediste de veras. Porque ahí ya se involucran otras cosas. Exacto. Porque ahí ya el rollo social está. Ahí sí hubiera tenido un efecto distinto en un Fíjate, niño de 6º que en un niño de primero. A lo de mejor primaria, en lo personal, ¿no? pero en el ambiente no. En el ambiente no. Ajá. Estuvo como más tuve que llegar en pijama, pero no te dio tiempo de vestirte, yo creo. En serio. Eso yo creo. No sé. Bueno. Sí, ok. Oye, a ver, Pero a mí, una cosa, antes de que se me vaya el tema. Para cerrar el tema como esta parte de los límites, Ajá. entonces, ¿cuál sería el ABC? Cuando tenemos las entrevistas con los papás, les decimos, ok, no puedes poner todos los límites al mismo tiempo. Tienes que poner un solo límite. ¿Cuál te cuesta más trabajo? Okay. Entonces ellos te dicen que a lo de la comida. Ok, pues ese es el límite donde tienes que trabajar. Si tú empiezas a poner límites, todos los límites que quieres ponerle, no te va a funcionar. Pero si tú pones uno y ya lo superaste, entonces ve que otro límite te puede servir o quieres trabajar en él. Okay. Pero lo más importante es que los dos se pongan de acuerdo. ¿Sí? o sea, los dos, papá, mamá, El papá y la mamá o la pareja, pues. Ajá, que se pongan de acuerdo en el límite que van a poner. Para que si la mamá no está, el papá lo ponga. Si la papá no está, la mamá lo ponga. Exacto. Y también lo que manejamos mucho es que se tienen que poner de acuerdo, porque muchas veces la mamá es la que pone los límites y viene el papá y quita todos los límites. No se ponen de acuerdo. O también sucede que la mamá dice, hola, que venga tu papá, te voy a acusar. Entonces reciben al papá como el logro, no como el papá que viene, trabaja y que gusta a los hijos. Entonces todo eso se comenta en las entrevistas. Okay. Que en realidad, pues, o sea, como decimos, ¿no? A un ABC como tal, pues está cañón, porque cada dinámica en la familia es distinta, ¿no? Bueno, es un pequeño ejemplo. Pues sí, pero... Es el ABC en el sentido, o sea, me parece como muy práctico decir, Ajá. a ver, la pareja, primero pónganse de acuerdo Claro. qué límite y sobre Sí. qué límite van a trabajar.
Sí. Ya lo demás, cómo les funcione, ya es otro tema. Pero Sí, claro. básico que se pongan de acuerdo y sobre un límite nada más. Ok. Y que sean constantes. Y la Exacto. constancia. No porque estoy de buen humor te permito y no porque estoy de mal humor no te permito. Claro. Esa es la base. Y la última parte de los límites es, ¿por qué son necesarios los límites para los niños? Por la estructura que les dan, por el orden que les dan, lo necesitan para poder vivir su vida. Un niño que no ha tenido límites, ¿qué consecuencias tiene en los siguientes años posteriores en la primaria? Pues que es un niño que te va a causar muchos, ¿qué te diré? ¿Tiene problemas de aprendizaje? Puede llegar, pero lo que sucede es que es un niño que va a querer hacer lo que quiera dentro de un ambiente o dentro de un salón. Te va a empezar a dar problemas de conducta porque quiere hacer lo que él quiere y no respeta un límite. Y eso también puede causar mucha frustración en los niños. O sea, es toda una parte emocional que se maneja en cuestión de los límites. Y la frustración es porque no estoy haciendo lo que quiero. O sea, no me han enseñado, no he enseñado, pero no me han permitido frustrarme porque hago siempre lo que quiero. Porque ok. no hay límites establecidos en la casa. Todo lo consigo. Su tolerancia a la frustración es mínima. Es mínima. Y entonces en el aprendizaje, pues se frustra cada momento porque no puede con ciertas materias o con ciertos ejercicios y se frustran. Pero también tienes la otra parte. Los papás que son súper perfeccionistas tampoco permiten que los niños tengan tolerancia a la frustración porque todo tiene que ser perfecto. Sí, el extremo del papá que le pone límites a todo. Exacto. ¿No? No, Y no le da de libertad al pobre chavo. Sí. ¿Sí? Sin ayudarle a su autonomía, pues. No, y Su toma de decisión. Exacto, imagínate. Todo tiene que ser perfecto, hijito. No te puedes salir de eso. Como, bueno, hay una ola ahora, ¿no? Como de... pues ahorita que estamos hablando como de estas consecuencias, ¿no? Y decimos, híjole, eso está medio rudo, ¿no? Llevar a tu hijo en pijama o que no coma y que llegue hasta la cena sin comer, ¿no? Pero sí tomando agua. Sí. O sea, suena rudo, pero porque también creo que estamos en un momento como que en esta sociedad en donde a veces los papás tienen ese miedo, ¿no? De poner ese límite tan fuerte, ¿no? Como decir, híjole, si hago esto, mi hijo se va a traumar, mi hijo se va a morir de hambre, mi hijo, ¿no? Y al contrario, ¿no? Como que no nos permitimos ver más allá y las consecuencias que puede haber justo por no permitirle a un niño frustrarse, Exacto. ¿no? De no conseguir todo lo que quiere. Pues la vida es así. Y también un poco, quién sabe qué historia tenga el papá o en esa familia de su historia y entonces a lo mejor fueron demasiado estrictos con ellos y Claro. entonces son más permisivos con los hijos. Sí. O al revés. O al revés. Fueron demasiado permisivos y ahora son demasiado estrictos o la combinación que sea. Por eso es importante ponerse de acuerdo. Claro. Pues qué interesante. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y qué otro tema es tan importante para los papás en esa transición? O sea, ¿cómo podrías darle? Ya hablamos de los límites, ya hablamos de las características de por qué qué pasa cuando los niños están pasando. ¿Qué otro tema crees que sea súper relevante para ellos? O sea, para ir cerrando el tema, pero que sea así que digas los papás chocan con pared con Yo eso. creo que hay un tema que no tocamos y creo que es importante. En esta edad, los niños crecen de estatura, pero también las extremidades les crecen. Y entonces, cuando quieren tomar algo, tienen que empezar otra vez a medir la distancia. Y entonces o se les cae el vaso o cualquier cosa que pueden tirar. Y entonces el papá lo que hace es, ¡ay, otra vez lo tiraste! Bueno, ¿que no te fijas? ¡Ay, pero qué torpe eres! Yo siento que también ese es un momento importante de que deben de considerar los papás para que puedan entender y acompañar al niño. Creo, honestamente, que deberían indagar un poquito más las características que tiene ese niño que va creciendo, para que lo puedan acompañar, para que lo puedan entender y para que vean que pueden hacer, que van a aprender muchísimo de la infancia de sus hijos. Y gócenlos,
Gocen a sus hijos porque la vida se va muy rápido. Y miren, aquí tengo ya 2 adultos y se me fue rapidísimo la vida. Sí. ¿Ese crees que sea como el mensaje que le quieres dar a los padres? ¿Como un mensaje final? ¿Qué les dirías? Que gocen la infancia de sus hijos, que no la sufran. Y para no sufrirla tienen que conocer las características que tiene esa criatura para poderlo acompañar. Como para no navegar tan a oscuras. Así. Y sobre todo que también confíen un poco en su maestro interior, que, como dice Marta, ¿no? Que saben y hay una cierta lógica de las cosas, ¿no? Sí. Hace rato platicamos con nuestro productor. No penderle tanta cabeza y un poco de, si te suena que va por ahí, seguramente por ahí va. Exacto. Sobre todo el instinto. Sí. ¿No? Que no pierdan ese instinto. Y sobre todo, te hablo como mujer, el instinto que tienes como madre. ¿Sí? Es muy diferente al instinto del padre. Pero el instinto de la madre, sigan ese instinto. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que le dejarías a los papás? Disfruten su maternidad. Disfruten su maternidad. A los papás disfruten su paternidad. Gocen y conozcan las características que tienen estos niños para poderlos acompañar. Y que puedan ser lo que tanto queremos, ¿no? Que sean independientes, que sean autónomos, que su autoestima esté alta, que yo creo que es la base para que un niño tenga un éxito en la vida futura. Súper. Muy bien. Gracias, querida Marta, alias mi madre. De nada, querido hijo. Nuestra amado hijo. maestra. Bueno, pues súper bien. Muchísimas gracias, madre. Hombre, por estar aquí, por compartirnos tu pasión, tu experiencia, todos estos años de trabajar con papás, con niños. Gracias por ser una buena madre. Cierto. Por guiarnos en este camino. Oye, tanto nos inspiraste que ahora nos dedicamos a esto, ¿no? No, pero entonces tanto agradecimiento, entonces agradecimiento a mis hijos. Claro. Que pudieron seguir este camino y de lo cual quiero decir que estoy súper orgullosa de ustedes. Gracias, madre. Bueno, pues para terminar, si ya llegaron hasta aquí, es porque les pareció interesante nuestro tema. Nos pueden encontrar en redes como Lavín1111. También tenemos canal de YouTube para que puedan conocer en persona a Marta y a nosotros. Y bueno, como les decíamos, tal vez en el episodio piloto, si es que no lo han escuchado, lo pueden escuchar, pero pues estamos muy clavados con esto. Entonces tenemos este círculo de crianza. Escribimos también como familia un libro, se llama Los niños sí vienen con manual. Lo pueden encontrar en nuestra página web, en Amazon, y es una guía práctica para acompañar a tus hijos desde que nacen hasta la adolescencia, justo basado en los principios de la filosofía Montessori. ¿Y cómo está estructurado? Está estructurado. Son 4 capítulos, cada capítulo es una etapa de desarrollo, y dentro de cada etapa de desarrollo, 3 ejes rectores. ¿Quién es ese niño? Es decir, las características que tiene esa etapa de desarrollo, cuáles son las necesidades que tiene, y el tercer eje es tú como papá, como adulto que acompaña, cuál es el rol que tomas conociendo estas necesidades y estas características. Sencillito. Los niños sí vienen con manual. Sí vienen con manual, claro que sí. Bueno, pues déjenos sus comentarios. También está bueno escuchar qué les gustaría... ¿Qué temas les gustaría que tocáramos? Abramos el debate, abramos la conversación de estos temas y qué es lo que están pensando, sintiendo, cómo lo han manejado ustedes. Sería muy bueno como ir aumentando la audiencia del debate. Exacto. ¿No? La conversación. Muchas gracias. Gracias, señor productor. Vámonos.